Bienvenidos queridos hermanos al canal. Hemos comenzado una serie llamada La promesa dada a Abraham o la promesa a Abraham. Y en el primer video hemos comenzado con una incógnita, con una pregunta, y era que si esa promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 7, era exclusivamente para los judíos. Y en ese primer video hemos contestado con la carta a los romanos. En este segundo video vamos a contestar esta incógnita con la carta a los gálatas. Así que rapidito nos vamos situando en la carta a los gálatas y vamos a comenzar en el capítulo 3, versículo 16. Y en este capítulo el apóstol Pablo está dejando claro que la promesa no era para Abraham o para su simiente, digamos, sino que era para la persona de Jesucristo. Dice así el texto, estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo lo que está haciendo es llevar a los gálatas a las escrituras de ese tiempo que era el Antiguo Testamento, precisamente al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7, y le da su correcta interpretación, que no es para todos los descendientes de Abraham, sino que dice que de la descendencia de Abraham y luego de la descendencia de David vendría aquella persona en la cual se cumpliría esa promesa, y dice que claramente esa persona es la persona de Jesucristo. Vamos ahora al Antiguo Testamento, al primer libro que es el Génesis, y vamos a situarnos en el capítulo 3, versículo 15. Esta promesa seguramente ustedes la deben saber de memoria, es una de las promesas madres. Hicimos un short acerca de esto. Dice el texto de Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente que menciona Dios es Cristo. Por lo tanto, Abraham recibió la confirmación que aquella promesa de redención previamente anunciada después de la caída, esta promesa también establecía que esa simiente de esa mujer nacería un varón, ¿de acuerdo? Y estamos de acuerdo, creo todos, que es Cristo, y que esa simiente, que es Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, y esto equivale a un Salvador. Regresamos a Gálatas, donde estábamos estudiando en el capítulo 3, pero vamos a leer ahora los versículos 6 y 7. Dice así: así también Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces el apóstol Pablo presenta a Abraham como ejemplo de cómo esos herederos recibirían la promesa, que es por medio de la fe. Ahora, es por medio de la fe en la persona en la cual se cumpliría esa promesa, que es la persona de Cristo, y no por el simple hecho de ser descendientes de aquel a quien se le dio la promesa. Una cosa es a quién se la dio y otra cosa es para quién es la promesa. Entonces la Escritura expone que Abraham no hizo absolutamente nada para salvarse. Abraham, nosotros sabemos que servía a dioses ajenos allá en Ur de los Caldeos. Lo podemos leer eso en Génesis capítulo 11. Pasemos ahora al libro de Josué, capítulo 24, versículos de 2 y 3. Y dice así: dijo Josué a todo el pueblo: así que Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es la ciudad de Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé de vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces el texto dice: yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje
por toda esta tierra de Canaán, dice la escritura, lo estoy leyendo. Entonces Abraham fue el primer hebreo, que esta palabra significa, o sea, la palabra hebreos en el hebreo significa el que cruzó o el que ha cruzado. Entonces precisamente el cruzar del otro lado del río a la tierra de Canaán se le dice hebreo, igual que Sara, su mujer, ha sido la primera hebrea. Entonces Pablo muestra a Abraham que fue justificado sin la ley, pues la ley fue dada a Moisés 430 años después. Lo podemos leer en el versículo 17. Entonces, nuevamente la escritura demuestra que todos los que creen, estos son los que son de la fe, son los hijos de Abraham. No en el sentido de que reciben alguna gracia o promesa a través de Abraham. Pablo ya presentó que la simiente mediante la cual alcanzarían la promesa es Cristo. Gálatas 3:16 lo acabamos de leer. Entonces, por ende, Abraham es padre de todos los que creen por medio de la fe. Y no todos los descendientes físicos de Abraham. Esto lo podemos leer en Romanos 9, capítulo 9, que vamos a hacer una serie más adelante. Estoy preparando ahora una serie que va a ser la interpretación de Romanos capítulo 11, verso 26. Entonces, regresando al tema, sería una contradicción decir que Israel como nación, habiendo rechazado y sentenciado a muerte a la simiente, la cual es Cristo, pueda ser salvada. Solo es el remanente, solo aquellos que creerían por fe serían herederos de esa promesa y no los descendientes físicos, ya que Abraham fue justificado por su fe. Vamos a leer el versículo 8, estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 8, y acá enseña claramente el apóstol Pablo que el Antiguo Testamento, o sea, la escritura para ello, ya mostraba de antemano que el libro de Génesis, capítulo 12, ya mostraba de antemano que los gentiles habrían de heredar o serían herederos de la promesa hecha a Abraham. Dice así el verso 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, y en esta parte es lo que Pablo va a citar Génesis capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las naciones. Si la Biblia interpreta en Gálatas capítulo 3, versículo 8, estoy siendo claro, si la Biblia interpreta que Gálatas capítulo 3, versículo 8, interpreta que Génesis capítulo 12, versículo 3, no lo interpreta como una promesa exclusiva para los judíos, sino para todos los que creerían por fe, y esto incluye a los gentiles. Entonces, ¿cómo pretenden algunos con otras posiciones interpretar que Génesis capítulo 12, verso 3, interpretarlo de alguna manera diferente si está totalmente claro? Capítulo 4, versículos 21 al 29, Dios tiene únicamente hijos mediante la promesa. El texto lo presenta como una alegoría. Estamos ahora en el capítulo 4 de Gálatas y vamos a leer de los versículos 21 al 29. Dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero de la esclava nació según la carne, más la de la libre según la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son las dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la nacional. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijo de la promesa. Las dos mujeres son las dos mujeres que representan los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Digamos que el pacto de la ley
nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. Su propósito principal fue llevar o conducir a estos escogidos a la persona de Cristo. Los dos hijos, la referencia a los dos hijos es a los primeros hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Esto no significa que Dios tenga dos clases de hijos, ¿no? Hijos de la ley y hijos de la gracia, ¿no? Los de la ley representan a los que se pierden en realidad y los que heredan la promesa por la fe en Jesucristo. Los que heredan la promesa son los que se salvan. En el capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, estamos siempre en Gálatas, vamos a retroceder, estábamos en el capítulo 4, vamos a retroceder 2 capítulos hasta el capítulo 2, versículo 16, entonces dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia, hermanos, la Biblia es totalmente clara. Entonces vamos a concluir esto. En el capítulo 4, versículo 30 al 31, dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si todos los hijos de Abraham fueran participantes de la promesa, entonces los hijos de Agar también serían parte de toda su descendencia. Entonces, esto es contrario a la explicación de la alegoría, que da como un resultado un problema en una contradicción, pues siendo así, los hijos de Ismael, los árabes, también serían herederos del pacto, y no es así.